Esta clase es un poco más cortita que la clase anterior y vamos a hablar sobre puntos cranométricos. Eh, para hablar de puntos cranométricos y la relación extracraneano, intracraneano, uno tiene que saber anatomía de cráneo y tiene que saber anatomía de corteza cerebral. Entonces esta clase está muy de la mano con la clase que hicimos el año pasado sobre anatomía cortical externa. Así que cuando preparan esta clase, estudienla habiendo ya visto la clase que hice el año pasado, ¿ya? Entonces, puntos cronométricos y la relación intracraneana es lo que nos toca ahora. Un concepto importante es... Entonces, estos son los puntos cronométricos clásicos. Estamos hablando sobre puntos que son medio sagitales y puntos que son bilaterales. Son varios, ya hay varias especialidades, no solamente en la medicina, antropología también ocupa esto, la odontología también lo ocupa, y los anatomistas también lo utilizan para hacer diferentes mediciones dentro de los cráneos. Imagínense que los cráneos de hace 10.000 años atrás eran diferentes, no sé si la fecha es exacta, los cráneos de la antigüedad de los primeros humanos fueron cambiando con el tiempo a medida que el Homo sapiens se fue desarrollando, ¿cierto? Entonces hay diferentes puntos cronométricos dentro del cráneo humano. Nosotros vamos a hablar de los puntos más importantes desde el punto de vista clínico y neuroquirúrgico. Los puntos cronométricos de la línea media, entonces uno los puede separar en puntos cronométricos de la línea media y puntos cronométricos bilaterales o laterales. Los puntos cronométricos de la línea media, los más importantes son los siguientes. Si uno parte desde anterior y se va en sentido horario hacia posterior, uno parte con el nasion, que es la región de mayor depresión que tiene las fosas, el puente nasal, donde se junta la sutura entre los huesos nasales, ¿cierto? El hueso frontal, ese punto de ahí en la línea media es el nasion. Luego viene un punto de prominencia, ¿cierto? Que es la glabela, que es el punto más anterior. Luego uno sigue en la línea media, va avanzando hacia atrás y llega al bregma. El bregma es el punto donde la sutura coronal, que es esta sutura que viene acá, cruza la línea media, ese es el bregma, y que se relaciona con la fontanela anterior, que durante la infancia es la que se mantiene abierta por más tiempo que la fontanela posterior. El vértex es el punto que es más superior, el punto craniométrico, cuando uno pone en posición anatómica el cráneo, que para ponerlo en posición anatómica hay que decir que el cráneo tiene que ser visto desde lateral, ¿cierto? Teniendo como plano horizontal el borde inferior orbitario y el porion, que es el punto superior del meato auditivo externo. Y si uno traza una línea horizontal que mantenga esta en el horizonte, uno así puede poner en posición anatómica el cráneo para estudiar los puntos cronométricos que le estoy hablando y ubicar el vértex como el punto más superior, ¿ya? En relación con esta línea. Ahora, si uno sigue bajando, uno luego encuentra lambda, que es otro punto cronométrico importante, que es en el cual la sutura lamboidea, ¿cierto?, se junta con la sutura coronal y pasa al otro lado de la línea media, ¿cierto? Ese es el lambda que tiene relación con la fontanela posterior. Luego muchas veces está el opistocráneo como punto independiente del ilion. El opistocráneo es el punto más posterior del cráneo en posición anatómica, ¿sí? Luego viene el ilion, que está en la región central, donde está la protuberancia occipital externa, que es la que está aquí. Luego viene el opistion, que es la región del borde posterior, lo vamos a volver a ver en la siguiente diapositiva, que es el borde posterior del foramen magnum, y el bastion, que es el punto anterior del foramen magnum. Y así hemos definido algunos puntos cronométricos de interés en la línea media. Siguiendo la línea media, pero en la vista basal, encontramos el ilion, ¿cierto? Desde el ilion hacia el lateral se forman estos repliegues óseos que forman los líneas nucales superiores. Luego inferiormente viene la línea nucal inferior. Luego viene el opistion y el bastion, en relación con el foramen magnum, posterior y anterior, respectivamente. ¿Ok? Esa es la grabación que tengo. Espérense un segundo. Ahí sí. Que esta clase estaba grabada para el diplomado, entonces tengo grabado la clase por encima. Entonces, las líneas locales e inserciones musculares del ilion y de las líneas nucales superiores e inferiores se ven en esta imagen. El ilion en esta posición de aquí, central, protuberancia occipital externa, lateralmente forma la línea nucal superior, y en la línea nucal superior se insertan de medial a lateral los siguientes músculos. Primero, trapecio, parte del trapecio, ¿cierto? El trapecio se inserta en varias partes, uno de ellos es la línea nucal superior.
más lateral encontramos el músculo occipitofrontal, el vientre occipital, es decir, el músculo que se va hacia anterior. También encontramos parte del músculo esternocleidomastoideo, que luego se continúa con la apófisis mastoide, ¿cierto? Su línea de inserción. Y el músculo espleno de la cabeza, que está un poquito más inferior en relación con la línea nucal superior. Luego, si ubicamos en la línea nucal inferior, tenemos inserción del músculo recto posterior menor de la cabeza y del recto posterior mayor de la cabeza. Y en la región entre el nucal superior e inferior tenemos músculos o sea, zona de inserción para los músculos semiespinosos de la cabeza y el músculo oblicuo superior de la cabeza. Entonces hay varios músculos en la región cervical posterior alta que están insertando en la región más inferior del hueso occipital entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Y son estos músculos que ya les mostraba en la clase anterior que uno tiene que empezar a disecar para poder hacer craneotomía en la región occipital y llegar a la fosa posterior. Los puntos craniométricos laterales, ahora ya hablamos de los medios sagitales, vamos a ver los laterales. Los puntos craniométricos laterales son los siguientes, los de interés para nosotros. Uno de los más importantes, los que siempre hablan, es el terion. El terion es un punto craniométrico grande, tiene forma de H, o sea, se identifica por que las suturas que lo conforman tienen forma de H. No sé si lo pueden ver ahí. Entonces esa región que yo acabo de delimitar, centrado en esta sutura, que es la sutura esfenoparietal, es el terion. Y un punto de relevancia anatómica lo vamos a ver por qué en las siguientes diapositivas para las neurocirugías. Si yo sigo esta sutura de aquí, que es la sutura coronal, ¿cierto? Que me separa frontal de parietal, vamos a poder encontrar el Stephanion, que es la región, perdón, que es la región más posterior que es la región donde se intersecta la línea nucal superior con la sutura coronal. ¿Ya? Luego tenemos algo está pasando con el puntero, no lo puedo mostrar. Bueno, pero ven el mouse, ¿cierto? Luego tenemos el terion, que está ubicado en esta región de aquí, que ya se lo nombré. Más atrás tenemos el eurion, que es otro punto granulométrico, que está situado en la región de las eminencias parietales, ¿ya? Que están ubicadas en esta zona de acá. Más caudalmente tenemos el asterion, que es la conjunción en forma como de estrella que tiene entre lambda y las suturas que están en relación con la porción petrosal temporal con occipital. Ahí se forma el asterion. Y luego viene el porion, que es una región que es el borde superior del meato auditivo externo y que marca la línea de Frankfurt, que es la línea que les comentaba antes para poner en posición anatómica el cráneo. Entonces tenemos terion, Stephanion, eurion, asterion y porion. ¿Bien? Veamos entonces ahora, Veamos entonces ahora la presencia de el eurion. El eurion se define, aparte de estar en las eminencias parietales, que esto de aquí identifican el hueso parietal, tiene unas proyecciones hacia lateral, ¿ya? Que en personas pueden ser más pronunciadas que otras. Incluso ustedes pueden ir a palpársela ahora. Mis eminencias parietales están aquí. El punto central de ella va a corresponder al eurion y se define como las regiones más laterales del cráneo. Entonces, si yo me sitúo en una línea media, la región más lateral va a corresponder al eurion y que va a estar sobre, perdón, va a estar sobre la sutura, sobre la eminencia parietal. La fisura, entonces, sabiendo eso, ¿verdad? Uno puede empezar a preguntarse qué hay debajo del cráneo. Y esto un poco mismo la actividad que hicimos anteriormente en las fosas craneales, es preguntarnos qué hay debajo de eso. Uno también tiene que preguntarse sobre el cráneo qué hay debajo. Y esa es la base de todos los accesos, de la mayoría de los accesos neuroquirúrgicos actuales. ¿Qué hay debajo del cráneo? Dentro del cerebro tenemos la fisura lateral, una fisura que es tremendamente importante, y hay varios estudios que han correlacionado la sutura escamosa, que es esta sutura que viene aquí, se las voy a mostrar un poquito más atrás. Esta es la sutura escamosa, ¿cierto? La sutura escamosa, han visto que, aquí repito la sutura escamosa, se ha visto que en la mitad o el tercio anterior tiene muy buena correlación hacia interno, hacia profundo, con la fisura lateral. Pero a medida que me hago posterior, la fisura lateral sigue ascendiendo, mientras que la sutura escamosa sigue descendiendo. Por lo tanto, si yo hago una craneotomía en esta región de aquí, voy a llegar a la región más anterior de la fisura lateral, y si yo me voy por encima del escamoso, voy a llegar a la parte más posterior de la fisura lateral. Hay varios estudios anatómicos que buscan saber qué hay debajo del cráneo. Hay
aquí les puse dos que son los más importantes, y que tratan de hacer algunas ventanas con relación a estos puntos cronométricos que yo les hablaba, porque uno siempre tiene que tener un punto de referencia, ¿cierto? Si uno ubica su punto de referencia, uno puede hacer esto reproducible de los diferentes individuos. Eso es lo que intentaron hacer en esta preparación. Entonces, lo que se ha encontrado y lo que se ha visto, y este es el fondo de la clase, es la presencia de diferentes puntos clave, ¿ya? O key points. Tenemos puntos claves que están en la superficie del cráneo, que son los key points del cráneo, y puntos que están adentro, sobre la superficie del cerebro, en la corteza cerebral, que son los key points cerebrales, ¿ya? Entonces, el punto silviano anterior es un key point cerebral que se relaciona con el punto escamoso anterior. Entonces, si uno quiere ubicar el punto silviano anterior, o sea, si uno quiere definir el punto silviano anterior, es este punto que esto lo comenté en la clase de corteza del año pasado, es el punto dentro de la fisura lateral que tiene mayor amplitud entre el opérculo superior y el opérculo inferior. Generalmente aquí hay varias venas que están llegando, uno puede identificar fácilmente eso en las preparaciones cadavéricas o en cirugía, y decir, este es el punto silviano anterior. Hay varias cosas que se enrollan alrededor del punto silviano anterior, pero eso lo mencioné en la clase y no lo voy a repetir ahora para que lo puedan estudiar ustedes. Pero ¿cómo yo accedo desde externo al punto silviano anterior? Hay un punto en el cráneo que se llama el punto escamoso anterior y está ubicado justo en el borde posterior. Si esto es el terion, ¿cierto? Ustedes ven la H. El punto escamoso anterior es el punto más anterior de la sutura escamosa cuando se junta con la sutura escamo-efenoidal y con la sutura efenoido-parietal. Ese punto de ahí, ¿sí?, que es parte del terion, se llama punto escamoso anterior, y si yo hago un trépano en esa región, voy a caer cercano o en relación al punto silviano anterior. O sea, esa es la gracia de saber esto, saber qué hay debajo. Sigamos un poquito más posterior, si en esta primera estrella del punto silviano anterior, ustedes ven en esta imagen que 2,5 centímetros posterior en la superficie cerebral, voy a llegar al punto donde este surco, que es el surco central o de Rolando, que termina en el giro subcentral, va a marcar otro punto cranométrico importante en un key point cerebral, que es el punto rolándico inferior. Este era el punto silviano anterior, este es el punto rolándico inferior. Y esta es la diapositiva del punto rolándico inferior. Entonces, este punto de aquí, donde se intersecta, entre comillas, intersecta el surco central con la fisura lateral, ese punto de ahí también es de relevancia, puesto que algunos centímetros posterior a él, o inmediatamente posterior a él, se empieza a enrollar Wernicke, el área de Wernicke, o el área asociativa del lenguaje o de comprensión del lenguaje. ¿Cómo uno ubica el punto rolándico inferior en la superficie externa del cráneo? Es de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, este de aquí, esta es la H, ¿cierto? Que es el terio. Este va a ser el punto escamoso anterior. Y si yo me voy 2,5 centímetros siguiendo el surco escamoso, la fisura escamosa, voy a llegar a este punto de aquí que generalmente se condice con el punto más alto de la sutura escamosa, que está 4 centímetros arriba del trago, ¿ya? De esta región del pabellón auricular. Entonces ustedes pueden mismos, sin sacarse el cuero cabelludo y sin ir a buscarse ustedes mismos las suturas del cráneo, pueden ir a tocarse el trago, que sería esto, ¿cierto? Se van arriba del trago, se marcan 4 centímetros arriba, y ahí estaría el punto escamoso superior, y bajo el cual van a encontrar el punto rolándico inferior. Entonces ustedes pueden, si alguno se quiere pelar, es decir, raparse al cero el cráneo, ¿cierto? Cortarse todo el pelo, ¿cierto? Uno podría empezar a dibujar los diferentes puntos cranométricos sin necesidad de abrir el cuero cabelludo. Y esta es una de las razones por las cuales esto lo encuentro tan entretenido. Entonces uno puede saber que 4 centímetros por arriba del trago, también en esta zona de acá, por debajo de esto, yo estoy golpeteando al punto rolándico inferior, y si me voy por detrás de ese punto, puede estar golpeteando mi área de Wernicke. Así que eso ustedes lo pueden hacer con ustedes mismos, con quien vivan, con algún hermano chico, ¿cierto? Pero es el punto rolándico inferior que se correlaciona con el punto escamoso superior, el cual está 2,5 centímetros posterior al punto escamoso anterior. ¿Ya? Sigamos avanzando. Otro key point importante es la intersección entre el surco frontal inferior, que es este surco de aquí, que me separa el giro frontal inferior del giro frontal medio. Este es el surco frontal inferior, repito,
que el key point es la intersección de este surco con el surco precentral, ¿ya? Esta región de acá. Entonces, ¿cómo yo identifico en el cráneo externo este punto? Que se relaciona con el estefanio, pero 2 centímetros posterior al estefanio. O sea, yo encuentro en la línea temporal superior, que se intersecta con la línea que forma el surco coronal, ¿cierto? La fisura coronal, la sutura coronal, perdón, sutura coronal con la línea temporal superior forman el estefanio, y si yo me voy 2 centímetros atrás del estefanio, voy a encontrar la presencia de este punto que hacia profundo va a tener la intersección entre el surco frontal inferior con el surco precentral, ¿ya? No he encontrado ningún nombre propio para ese punto. Ahora, si ustedes se fijan en esta imagen, bueno, antes de seguir, ustedes igual se pueden ir palpando y pueden encontrar más o menos dónde está la línea temporal superior, ya que hay como un reborde en el cráneo. Ustedes pueden sentir que hay como un cambio de ángulo, más o menos por ahí va a estar la línea temporal superior, y hay gente que también se le marca o tienen una mínima depresión a nivel de la sutura coronal, que también se puede palpar, y uno puede encontrar el estefanio sin mucha dificultad. También intenta hacer eso en casa con algún familiar con ustedes. Y la gracia es que si yo encuentro el punto silviano anterior, el punto rolándico inferior, este punto y el estefanion, yo puedo hacer una región cuadrangular donde voy a encontrar posteriormente la banda más caudal del giro precentral, y anteriormente voy a encontrar a Broca, el área motora del lenguaje. Entonces yo solamente sabiendo externo puedo saber con qué cosas me voy a encontrar interno. Imagínense tener ese poder de conocimiento. Si uno ve un cráneo seco, uno de nuevo ubica el punto escamoso por fuera, ¿cierto? El punto escamoso anterior, el punto escamoso superior, estefanion, 2 centímetros posterior al estefanion, y más o menos en esta zona de acá va a estar Broca, y aquí está terminando el giro precentral, ¿cierto? Con el homúnculo motor, terminando con la región de la cara, de la lengua, de la faringe. Entonces, es de vital importancia para todas aquellas que quieran hacer neurocirugía, que uno puede acceder al área de Broca por una craneotomía a esta región, que puede ser una craneotomía pterional, por ejemplo, y uno sabe qué hay debajo por todo lo que le he enseñado ahora. Otro key point importante en la corteza cerebral es la intersección ahora del surco precentral, pero ahora con el surco frontal superior. Antes hablamos del precentral con el frontal inferior. Ahora estamos en la intersección del surco precentral con el surco frontal superior. Este otro punto que está un poquito más cefálico, ¿cierto? Más hacia arriba, y que tiene también un punto cronométrico externo que lo correlaciona. Entonces, ¿cómo se ve externamente? El punto que está en el cráneo se llama punto coronal posterior y se ubica 3 centímetros lateral a la sutura sagital, o sea, estoy en la línea media, sutura sagital, me voy 3 centímetros lateral por la sutura sagital, aquí sutura coronal, perdón, y 1 centímetro posterior. Entonces, repito, lo leí mal. Si yo me ubico aquí, me voy 3 centímetros hacia lateral, y luego me voy 1 centímetro hacia posterior, llego en la superficie, aquí 3 centímetros hacia lateral, 1 hacia posterior, en la superficie del cráneo voy a llegar al punto coronal posterior, bajo el cual voy a estar en relación con la intersección del surco frontal superior con el surco precentral. Después vamos a ver por qué sirve este punto. Y antes de eso, el surco frontal superior separa el giro frontal superior del giro frontal medio, y el surco precentral separa hacia posterior el giro precentral del resto de los giros que ya nombré. Otro key point es el punto rolándico superior, ¿cierto? Teníamos el punto rolándico inferior acá abajo, ahora tenemos el punto rolándico superior. Estos son puntos key point de la corteza cerebral. ¿Cómo se relaciona externamente en el cráneo? Con otro key point del cráneo en este caso, que es el punto sagital superior, el cual se ubica 5 centímetros posterior al brecma. O sea, yo me paro en el brecma, retrocedo 5 centímetros en la línea media y llego al punto rolándico superior, perdón, llego al punto sagital superior, bajo el cual está el punto rolándico superior. ¿Y cuál es la gracia del punto rolándico superior? Es que en ese punto de ahí estamos en el borde superior del hemisferio, se viene dando la vuelta el giro precentral con el giro postcentral en relación con el lobulillo paracentral que está en la cara medial. Entonces, ese es el término superior del surco central.
que está marcado con esta línea negra. Es el surco central o de Rolando. Sabiendo estos puntos cronométricos que les acabo de comentar, podemos ubicar entonces la ubicación de los surcos precentral y central, solamente sabiendo la anatomía externa del cráneo. Entonces, tengo este punto que es el escamoso superior, ¿cierto? Que está con 2,5 centímetros posterior al punto escamoso anterior. Tengo el punto escamoso superior. Tengo este punto de aquí, que me marca, déjenme cambiar el color del lápiz. Tengo este punto de aquí. Aquí viene otro surco, que es el surco frontal inferior, y aquí viene otro surco, que es el surco frontal superior, ¿cierto? Este es el punto que estaba algunos centímetros posterior al Stephanion. Este es el surco que estaba 3 y 1 lateral al Brecma, ¿cierto? El punto coronal superior, y este de aquí, este sería el punto rolándico superior, ¿cierto? El punto sagital superior. Entonces, yo marcando esos 4 puntos cronométricos y uniéndolos en ese sentido, voy a saber que este surco de aquí, que lo estoy marcando acá, que lo voy a marcar en 1, y este que va a ser en 2, estas líneas que se forman con el puntero, esta de aquí va a corresponder a el surco precentral, y esta de acá va a corresponder al surco central, de tal manera que yo sé que bajo el cráneo, en esta región de aquí, voy a encontrar el giro precentral, donde está ubicado el homúnculo motor o el área motora primaria, ¿sí? Y posterior al surco central voy a encontrar el giro postcentral, donde está ubicado el homúnculo sensitivo o el área somatosensorial primaria, solamente sabiendo anatomía del cráneo externo. Vamos un poquito más posterior, con esto ya estamos finalizando la clase. Hay otro equipo en la corteza cerebral, que es, el surco, que es la presencia del surco parieto-occipital. ¿Ya? El surco parieto-occipital divide hacia anterior el lóbulo parietal y hacia inferior el lóbulo occipital. ¿Ya? Y está en relación externa con el lambda. Entonces, si yo me ubico en lambda, ¿cierto? Viene el punto sagital, sutura sagital, sutura lamboidea. Si me ubico en lambda, yo voy a poder decir hacia arriba de lambda tengo el lóbulo parietal y hacia abajo de lambda tengo el lóbulo occipital. ¿Sí? Generalmente uno encuentra lambda cuando hay veces que en las personas que de mayor edad que las suturas empiezan a fusionar, ¿ya? Y uno dice encontrar la sutura bien bonita, ¿no? Como en este caso aquí se ve bonita, ¿cierto? Pero hay veces que se ve plano esto, casi como si todo fuera amarillo y uno no puede saber dónde está la sutura. Y para eso uno puede hacer la siguiente técnica: uno agarra el opistocráneo, se va 3 centímetros por arriba y va a llegar a lambda, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me sirve el punto lambda? Me sirve para separar parietal hacia anterior y superior, ¿cierto? Y occipital hacia posterior e inferior. Separa eso. Y la fisura calcarina, que es esta fisura que está dentro del lóbulo occipital, que me separa el cuneus de la língula, del giro lingual, se correlaciona externamente con el opistocráneo. ¿Eh? Y si uno no puede encontrar el opistocráneo, uno se puede ir 2 centímetros por arriba del ilion. Ustedes pueden ahora mismo tocarse el ilion, como está, es que es la protuberancia occipital externa. Están 2 centímetros para arriba, encuentran el opistocráneo, y así se ubican en esa región, y por debajo de ella va a estar la fisura calcarina. Por lo tanto, yo puedo saber solamente con esto que alrededor del opistion, aquí y aquí, se va a estar enrollando, se va a estar formando la corteza visual primaria, que estaría en esta región de acá. Arriba y abajo de la fisura calcarina, en los giros funcionales que se llaman giros pericalcarinos. Entonces, solamente uno sabiendo anatomía externa puede ubicar el área visual primaria. Si este de aquí es el ilion y este de aquí es lambda, más o menos por acá yo voy a encontrar el opistocráneo, y yo puedo decir que alrededor del opistocráneo se está organizando el área visual primaria en ambos hemisferios. Y eso, repito, de nuevo, solo conociendo la anatomía externa del cráneo. ¿Ya? Incluso con cuero cabelludo en ustedes mismos. De esa manera, entonces, uno puede, conociendo estos detalles anatómicos, uno puede empezar y seguir desarrollando su habilidad de visión de rayo X
sin necesidad de un radiólogo o un técnico en radiología, en la cual podemos, conociendo puntos externos del cráneo, aventurarnos a decir que hay profundo en relación con el encéfalo que está contenido al interior de la bóveda craneal. ¿Ya? Esa fue la clase. Muchas gracias por la atención. Le dije que era una clase más cortita, pero es un tema que es interesante y que no se ve en pregrado para nada. ¿Ya? Creo que es relevante para la práctica neuroquirúrgica habitual. Muchas gracias, doctor, por la clase, y comparto la misma opinión, que es como un campo súper relevante y que no suele verse como muy a menudo. Por el momento no tenemos preguntas. De todas maneras, queremos dejar como abierta la invitación en el caso de que se le ocurra después o mientras estén estudiando, puedan hacernos llegar las preguntas mediante el correo de la jornada y así nos las hacemos llegar al doctor Carreño. Perfecto, súper, de Sí. acuerdo con eso. Así Así que que espero que les haya eso, gustado las clases que les preparé para todos ustedes. Vamos a dejar de sí, compartir. de todas maneras. Y con eso concluimos esta primera sesión y por los motivos antes mencionados en esta primera semana. Así que nos estaremos viendo el próximo miércoles. Y eso, muchas gracias. Y no olviden seguir y atentos a nuestras stories en Instagram, porque ahí estaremos actualizando información y nuevos materiales de estudio en caso de que subamos. De todo eso, y muchas gracias. Bien, Y por chao, asistir. que estén bien. Chao. Muchas gracias, Doc. Aprovechen de estudiar. Como habíamos comentado, y como alguien también nos hizo llegar, el